Bueno, vamos a ver la efectividad de Linux Mint 16. Es un sistema o una distribución de Linux muy interesante en la que podemos ver aquí todas las aplicaciones que tienen. Pero en este momento lo que más me interesa es explicar la posibilidad de tener una máquina virtual. Vamos a buscar Oracle VirtualBox. Lo que conseguimos de esta forma es poder tener todos los periféricos, impresora, cámara de vídeo, fotos, escáner, etcétera, etcétera. Si disponemos de un software, pues poderlo ejecutar. Entonces, bueno, aquí vemos que aquí hay un disco duro externo y una memoria. Bueno, desaparecerán y se meterán dentro del Windows XP. Tenemos una carpeta de comunicación que la llamo Joshua y podemos ver que tranquilamente todo lo que podamos trabajar dentro de la máquina virtual lo podemos sacar también a Linux, al escritorio de Linux. Hemos creado una carpeta de comunicación que será en otra lección, pero en principio bueno, vamos a ver un poco lo interesante de este sistema. Vemos cómo está configurado. En la carpeta compartida, como vemos, es esta, que está en el escritorio. Es una forma diferente a la de Windows, la forma de expresarse. Luego, los puertos USB, ya tenemos ya el escáner aquí, y luego si queremos meter más, pues también lo haríamos también poco a poco. También eso sería otra lección más. La red, bueno, pues podemos tener la que queramos conectarnos a internet, pero no hace falta. Bueno, vamos a ver qué tal se comporta esto. Le damos aquí a iniciar y tranquilamente vemos una previsualización de lo que ocurre en la máquina virtual, que por supuesto ahí está ocupando una parte del disco duro, que eso también es un estudio antes previo a ello. Como veis, todavía sigue siendo una previsualización, y aquí pues lo mismo, está apareciendo ya el sistema Windows XP. Como veréis, ya ha desaparecido aquí tanto el disco duro como el pendrive, pero luego volverá a aparecer cuando quitemos la visualización del VirtualBox. Pero de todas formas tiene importante el tema que ya lo hacemos que lo reconozca, porque podemos meter en el disco duro todo lo que trabajemos en el Windows XP, por ejemplo. Ya se está abriendo el sistema operativo. Y bueno, perfectamente ya vemos aquí que está reconociendo tanto el disco duro iOmega HDD como el JetFlash, que es el pendrive, como el Hewlett Packard, el escáner. Tenemos aquí todo muy bien. No he puesto la impresora, pero vamos, eso sería para otro momento. Tenemos tranquilamente, podemos escanear con el software propio del escáner en Windows y poder meter todo lo que podemos trabajar aquí en el Windows XP, pues podemos meter en el disco duro externo iOmega HDD o en el JetFlash en el pendrive.
Aquí tenemos el acceso al escritorio, y bueno, podemos el escritorio de Linux, y tranquilamente podemos hacer, pues, como un ejemplo. Este es un documento creado en XP, una nota, un bloc de nota, y simplemente con hacer esto ya lo hemos puesto en el túnel, en la comunicación con el Linux. Ahora lo vamos a ver, es decir, que lo tenemos aquí en Joshua, y aquí está este documento creado en XP, y tranquilamente, si queremos, lo podemos sacar de esta carpeta de comunicación. Desaparece de aquí y aparece aquí. Entonces, tranquilamente vemos que es un documento creado en XP y que lo puedo pasar a Linux. Y también el camino inverso. Aquí vemos que no está, pero lo hemos sacado aquí. Pero tranquilamente vemos que está aquí. Es un copiar y pegar. O sea, todavía se mantiene ahí perfectamente, tanto aquí en el túnel de comunicación como en el escritorio del Windows XP. Sabemos que es muy interesante. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues ya que estamos aquí en el XP, bueno, pues tranquilamente tenemos todos los programas propios que tengamos anteriormente de Office, de WinZip, de Corel, vamos, una serie de programas que podemos mantener como un recuerdo del Windows XP, que nos ha venido muy bien, pero también lógicamente tenemos todo esto muy equivalente en el sistema operativo Linux. Hace lo mismo, interpreta lo mismo. O sea que perfectamente aquí tenemos que, si le damos a mi PC, tenemos que tanto el disco duro, que tiene una capacidad muy grande, como la memoria USB, pues también interpreta perfectamente el escáner, y lógicamente aquí esto pues está muy interesante por todo lo que he comentado. Aquí tenemos una referencia al VirtualBox. Luego es también importante, es otra lección, también lo podemos encontrar en internet, de West Additions, para poder funcionar mucho mejor el VirtualBox. Lógicamente, como anfitrión está el dispositivo el CD, el DVD, y luego pues todos los puertos USB, todo lo que está reconociendo. Portapapeles. Bueno, hay una serie de cosas como muy interesante. Por esto el Oracle VirtualBox es muy interesante en ese aspecto, porque podemos conservar pues como que he comentado, sobre todo la impresora, si es que no tiene un archivo para Linux, pero bueno, que también lo reconoce. También otra lección daré con respecto al tema del reconocimiento automático de Linux respecto al tema de las impresoras. En este caso he tenido que un poco meterme a fondo en el tema del reconocimiento del puerto USB para el escáner, ya que el escáner no tenía un archivo para Linux, era solamente para Windows. Y bueno, ya te digo que de esta forma consigo mantener la experiencia pues en programas de diseño, pues como son el Corel, ¿qué más hay programas? Bueno, pues el Illustrator, el Photoshop, etcétera, etcétera. El QuarkXPress también muy interesante, muy agradable.
Y bueno, con respecto a esto, pues se puede hacer todo tranquilamente. Vamos a ver, vamos a cerrarlo. Y ahora, en este momento, vais a ver cómo aparecen tanto el disco duro externo como la memoria flash, el pendrive. Esto ya va saliendo, ¿no? Ya interpreta Linux el USB, y ahora dentro de poco lo va a interpretar perfectamente lo que tengo yo en el disco duro externo como copia de seguridad. Aquí está perfectamente todo lo que tengo en el disco duro. Entonces ya, como no utilizo la máquina virtual, el XP, bueno, pues tranquilamente puedo perfectamente trabajar aquí. Me reconoce el sistema operativo Linux y puedo cerrar lo que es la máquina virtual. Es decir, aquí podemos también tranquilamente poder crear más máquinas virtuales con otros sistemas operativos diferentes. Bueno, pues cerramos esto tranquilamente. Y bueno, pues respecto al tema de qué programas tiene de oficina, bueno, pues tiene hoja de cálculo, hoja de texto, dibujo, cálculo, base de datos, tiene pues para PDF también. Está muy interesante. Aparte de que bueno, pues tenemos también un portapapeles específico, especial, perdón, capturadores de pantalla, para gráficos, bueno, pues también hay otro capturador específico también, especial, el Inkscape también muy interesante, el Scribus, son todos programas muy equivalentes al Corel, etcétera, etcétera, Corel de Windows. Y bueno, pues podemos tener aquí también el Audacity, que también lo tenemos para Linux, pero también lo podemos tener para Windows XP, etcétera, etcétera. Está muy interesante Linux porque tranquilamente nos protege automáticamente de virus sin mayor complejidad. Entonces, bueno, vemos aquí que en carpeta personal, bueno, pues la forma de reestructurar las cosas, podemos tranquilamente, yendo a la, como dice aquí, a instalar nuevas aplicaciones en un software, bueno, le damos aquí, bueno, le metemos la contraseña y tranquilamente nos dice, bueno, pues qué es lo que queremos instalar, porque en este momento estamos conectados por internet, y bueno, pues cualquier cosa que queramos. Por ejemplo, el Thunderbird es muy interesante como cliente de correo electrónico para descargar todos los correos de internet y meterlos en el ordenador, y luego a su vez protegernos un disco duro externo. Tenemos para oficina también, más todos los que yo he colocado aquí, pero también muchos más que se pueden colocar, instalar. Herramientas del sistema, que más cosas puedes hacer aquí con sus comentarios. Aquí la gente opina libremente, y entonces uno pues puedes elegirlo y hacer pruebas, porque puedes instalar y desinstalar perfectamente, pues como lo haces con Android, que instalas un programa pero lo puedes desinstalar sin mayor problema. Tienes todo tipo de programas, y bueno, pues este es un poco para empezar. Todo esto lo estoy haciendo con un programa que se llama Record My Desktop, y luego haré un pasar de la extensión OGG a la MP4 para poder mandar un vídeo. Bueno, por ahora creo que es suficiente la explicación de
las maravillas que hace este sistema, el Linux Mint 16, que para julio o agosto de este año 2014 sacarán la versión 17. Ir aprendiendo un poco pues todo el tema de sacar copias de seguridad, etcétera, etcétera, porque me está gustando mucho, porque me está dando menos problemas que en un principio que Windows, aunque también con Windows he aprendido mucho. Pero puedo mantener cantidad de ordenadores y utilizar otro tipo de distribuciones para otros ordenadores de menor potencia. Bueno, por ahora ya he terminado la explicación.